Pero bueno, sí. Incluso vi por ahí que actualmente hay sociedades secretas que utilizan rituales sexuales de sangre. Rituales sexuales de sangre. Suena descabellado. Entonces, bueno, sí, cada vez que sucede un acontecimiento de gran magnitud a nivel de escándalo en Estados Unidos, siempre sacan una noticia de alienígenas, como que algo extraño. Pero para mí, en mi opinión personal, esta vez sacaron ese tema de los alienígenas fue porque, no sé si puedo decir la palabra acá, pero por el tema de las fiestas esas clandestinas de Puff Daddy. Él con sus fiestas clandestinas involucró a gente muy importante, a gente muy poderosa, incluso gente muy importante también en el ámbito de la farándula, y que muchas de esas personas estaban involucradas con los come niños, sí, para no decirle, pero no sé si se puede decir la palabra. Sí. Bueno, había mucha gente ahí involucrada o vinculada, ¿verdad?, con el mundo de los come niños. Entonces creo yo que esa noticia de los OSNIs, este mundo de la conspiración, o como nos llaman muchos con los conspiranoicos, ya esto nosotros ya lo sabemos, ya lo sabemos. De hecho, en las entrevistas que dieron esos trabajadores, ¿no?, que trabajan en el Pentágono, ninguno aseguró tener una prueba o una evidencia exacta de lo que ellos decían ahí en esa reunión. Tampoco dijeron algo concreto y preciso de la información. Claro. O sea, ellos nos mostraron una prueba real, una evidencia real. Una evidencia real, y eso es como cualquier noticia ya, pues. Es ambiguo. Sí, claro. Es ambiguo, claro. Es como cualquier noticia que ya todos sabemos eso. De este nicho ha hecho eso por años. Y obviamente ellos son uno más del montón. Lo que pasa es que están con la tapadera de informando y distrayendo al que ve, pues. Exactamente. O sea, yo también lo veo de esa forma. Para mí eso fue una simple distracción, porque como dice acá mi compañero, el tema de los ovnis no es que sea un tema oculto. O sea, todo el que tenga acceso a internet tiene acceso a una gran cantidad de información que hasta el momento no ha sido aceptada por organismos como el Pentágono. Pero ¿qué es lo que pasa? Cosas que ellos han venido negando hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Cosas que ellos han negado hace muchísimo tiempo, con su cara bien lavada, cuando ocurren acontecimientos de este tipo de escándalos a nivel de Estados Unidos, ellos casualmente agarran esa información y la verifican, como que sí, es real. A mí me parece que eso es como una burla, ¿verdad? Es una burla a todas aquellas personas que tienen mucho tiempo investigando, o sea, lo que es el tema OVNI y lo que es el tema sobre vida en otros planetas. Sí. Entonces, o sea, yo considero que para mí en lo personal es una burla. Y este tema de los OSNIs que salió hace poco, de los OSNIs, porque es OSNIs, objetos submarinos no identificados, me pareció la gota que derramó el vaso, porque confirma la teoría de lo que están tapando. Lo que están tapando es ese escándalo que puede ser considerado un escándalo mundial, que es el tema de las fiestas clandestinas y los come niños. Ahora digo yo, muchas antiguas civilizaciones, como por ejemplo los incas, utilizaban a los niños como sacrificios humanos, ¿sí, verdad? Sí, era una sociedad demasiado fuerte, pues. Demasiado fuerte. De hecho, hace tiempo vi un historiador que decía que cuando llegaron los españoles y toda esa cuestión de que pasó ahí en esa historia, era que los incas y los aztecas no eran personas que vivían prácticamente en su mundo y vivían felices, no, había muchas cosas que pasaban ahí que eran muy fuertes. Y demasiado gráficas de ver, así que no nada más eran una civilización tranquila que vivía en paz y llegaron los españoles y deshicieron y hicieron, pues, sino que su cultura era demasiado fuerte. Era fuerte. Sí, era fuerte. O sea, tenía unas costumbres y unas tradiciones que si la comparas con una civilización actual es algo que es totalmente descabellado. El tema de los sacrificios humanos para mí es algo, claro, es algo descabellado. Ellos tenían no recuerdo exactamente, porque esto yo lo vi en un video hace muchísimo tiempo, donde ellos llevaban a niños, ¿verdad? Y los llevaban a lo alto de una colina, y en esa colina ocurrían muchas tormentas donde caían rayos y eso, y ellos colocaban a los niños ahí para que los matara el frío y los rayos. Sí. Actualmente hay una niñita de esas incas momificada, que no recuerdo su nombre exactamente, pero sí, lo que descubrieron. Entonces descubrieron dos. Entonces date cuenta, yo no sé realmente cuál es el efecto que tendría ese tema de sacrificar niños, pero yo considero que actualmente muchas sociedades secretas todavía siguen haciéndolo. Todavía. De hecho, el sacrificio viene de mucha cultura muy antigua, desde el Sumerio, eso existe. Eso tiene una conexión demasiada apegada al ser humano desde que existe en la Tierra, el sacrificio.
Y este sacrificio de muchos modos, o sea, de muchos modos para todo, pues. Que hasta en la Biblia salen sacrificios. Dios hace un sacrificio, ¿no? Entonces es una conexión interesante de saber a qué evoca el sacrificio. Obviamente que ya nosotros algunos sabemos que es magia y eso, o por un deseo o poder, siempre el sacrificio lleva a eso. Pero siento que espiritualmente es muy como, ¿cómo es? Hacer como un delito, pues. Un delito, pues, o sea, es un sacrificio. Y de hecho hay en culturas que el sacrificio está consensado, pues, por la persona que se va a desvivir, pues. Claro, exacto, no es que... No es algo de que agarran a alguien así. Exacto. Se han visto en otras tribus, pero a diferencia, hay en otras culturas que sí. Hay veces que los sacrificios suelen ser de forma voluntaria, eso es verdad, sí. Pero en culturas como la maya, según los estudios y según incluso la película Apocalipto, ellos hacían sacrificios con gente que tomaban de rehenes, con prisioneros. Sí, culturas poblaciones pequeñas que absorbían ellos. Exactamente, y los utilizaban para esos rituales. Pues sí. Ellos tenían esos rituales en la cima de la Gran Pirámide, era para... Sacrificio a Chat, que es el dios de las lluvias, las cosechas, y eso también lo hacían cuando obviamente llegaban los días de sequías. Pero bueno, sí, incluso vi por ahí que actualmente hay sociedades secretas que utilizan rituales sexuales de sangre. Rituales sexuales de sangre, suena descabellado, pero sí, es algo que... Y eso se ve bastante, bueno, hubo muchas sectas de ese tipo espirituales. Para esa época también, de los hippies y todo ese tipo de sectas. Casi todas esas sectas eran sexuales. Donde prácticamente las relaciones con todas las correas que estaban ahí. Exactamente. Pues. En los años 70, 80 hubo demasiadas sectas en Estados Unidos, demasiadas. Retomando el tema con el que habíamos comenzado no, ya ese tema lo podemos dar por finalizado, pero el tema, el nexo que nosotros hicimos entre la falsa noticia o la agenda informativa que lanzaron de los OVNIs para ocultar el tema de los come niños. Actualmente hay mucha gente involucrada en ese mundo, ¿verdad? Y qué raro que muchas de esas personas, cuando son capturadas, las desviven rápido, ¿verdad? Sí, así pasó con Jeffrey Epstein. Con Jeffrey Epstein, que eran documentales increíbles. Que nosotros al final, después de las investigaciones, llegamos a la conclusión de que Jeffrey Epstein como tal no era consumidor, ¿verdad? No era consumidor, pero era un peligro inminente porque él en su isla, ¿verdad? Él invitaba a esas personas a cometer esas atrocidades con los niños sin él participar, con el simple hecho de él recopilar material informativo, o sea, audios, videos de personas poderosas cometiendo esos actos lascivos para después extorsionarlo. Claro, es que él lo hacía gratis. Exactamente. Los famosos asistían, iban, él hacía todo el trabajo de conseguir todo esas atrocidades que cometían ahí, y él grababa todo ese documento, pues. ¿Y qué pasaba? Que después, cuando él quería algo, él tenía ese botón para accionar para que se cumpliera. Porque obviamente una celebridad, veces en ese revuelo, prefiere caer en la extorsión que obviamente vea su carrera por finalizada, porque se va a acabar con su carrera entera. Y por eso, ¿verdad? Por eso fue que a él lo desviven. Lo desviven es por eso. Supuestamente él estaba en una cárcel de máxima seguridad donde no podía ni suicidarse, que eso fue lo que pasó. Entre comillas. Y sí, entre comillas. Y prácticamente eso pasó en cuestiones de segundos. Y él apareció muerto. Y todavía está su cómplice, que era su esposa, está ahí al ojo. Y no ha hablado más desde que ha pasado no se sabe más esos de juicios. Ella. No se sabe más nada, nadie sabe. No recuerdo su nombre, creo que era Jocelyn Maxwell, por ahí. Sí, algo de Maxwell, sí. Y aún no se sabe nada de ella. Y ahora explotó esto de Puff Daddy, que también es prácticamente lo mismo, porque Einstein lo hacía con estrellas de Hollywood, y también, que es algo más importante, políticos, hasta reyes estuvieron involucrados en eso. Pero de Puff Daddy es más con la industria musical, que también es fuerte, porque tú sabes que la industria musical mueve muchas masas y adoctrina a las personas. Ahora yo tengo una pregunta que en realidad me genera bastante inquietud. ¿Quién sería ese poderoso
que mandó a matar a Eren? ¿Quién sería esa persona tan poderosa? Jeffrey es una persona que salió de la nada. Sí, cuando ustedes vean el documental, Jeffrey salió de la nada y fue escalando como toda revista, pues. Fue escalando porque la ambición del dinero de él lo llevó a hacer todas esas atrocidades y estar en un estatus, porque hay personas así que quieren estar en un estatus social, sea el precio que sea. Eso, tal cual. Y eso él lo hizo por su estatus social. Era un alguien que vio una brecha ahí, se metió y lo hizo. Pero creo que se tropezó después con algo mucho más fuerte que él. O sea, él se convirtió después en una marioneta, al igual que Puff Daddy, que cuando estuvo en la cárcel tenía miedo, porque sabe lo que le pasó a Jeffrey, y él tenía miedo y está paranoico totalmente, y es por eso, pues, porque Puff Daddy también es prácticamente un súbdito. Bueno, resulta y pasa que es algo que nosotros lo tenemos ahí. Al principio no, muchos no querían creer, ¿no? Pero actualmente ya eso se destapó. Sí. Existen muchos come niños en la industria musical como en la industria de la política, incluso tanto así que querían hacer una ley para poder tener relaciones con niños, ¿verdad? Sí. De forma abierta, que es lo que llamaban tener relaciones intergeneracionales. Eso es lo que llamaban. Y por eso todo ese movimiento de TV, movimiento, porque eso es algo más suave, pero más suave. Poco a poco Va escalando. van escalando, y obviamente eso es una ley que tiene un hueco enorme, donde muchas personas inteligentes se pueden aprovechar de eso. Por eso es que ese sistema está mal. Está mal. Está mal. Rompido desde la raíz. Pero cuando se vuelve una ley, cuando se vuelve político, ahí es donde todo cambia. Claro, Ahí es donde todo cambia, porque los usan a esas mismas personas, los usan. Y usan, después los abandonan. Exacto, los usan para manipular, porque yo me pongo Claro. a ver y la mayoría de esos movimientos actualmente lo que quieren es alinear a personas que ni siquiera están interesadas en conocer esa temática, o sea, Exacto. y eso antes no funcionaba de esa manera. Nosotros cuando nacemos ya sabemos lo que somos, Sí. Sabemos de antemano lo que somos, pero ¿qué pasa si desde muy chico empiezan a inocularte otro tipo de pensamientos en edades altamente influenciables? Sí puede ser bastante peligroso. Tú no puedes agarrar a un niño varón, ¿verdad? Un niño varón, y lo vas a estar vistiendo de mujer por tus caprichos de tu Sí. de tu lobby, o por tus caprichos de... No, son gente que están ya adoctrinadas y quieren eso. Y obviamente un niño o una persona pequeña que no está desarrollada y no sabe cómo es el mundo, obviamente es 100% más manipulable que una persona. Tal cual. Tal cual. Incluso variando un poco el tema, o sea, incluso la misma... Esto que nosotros estamos viviendo, que nosotros consideramos vida, quizás sea el preámbulo de la verdadera vida que inicia cuando morimos. Exacto. La incógnita más grande del ser humano. Del ser humano. ¿A dónde vamos nosotros cuando morimos? O sea, ¿a qué sitio vamos? O sea, ¿realmente existe el cielo? O sea, ¿realmente existe algo más allá? Algo más allá de esta existencia. Yo a veces pienso que sí, porque yo siempre me inclino por las historias que cuentan las ciudades grandes que existieron, de las mitologías y todas esas cosas siempre dicen que hay algo más allá. Y los dioses de la mitología también, y no es de menos, también en la Biblia dice que hay algo más allá. Entonces siento que hay algo más allá una vez que morimos, pero el problema es que no sabemos qué. Y no tenemos forma de conocerlo sino muriendo. Si no morimos. Por eso a mí me parece muy importante, o muy interesante, será la palabra correcta, son aquellas personas que han tenido regresiones después de la muerte, ¿sabes? Aquellas personas que han tenido flashbacks que han tenido flashbacks de qué fue lo que vivieron en esos tiempos cuando eran considerados clínicamente muertos. Y ahí muchos hablan de una luz, de un túnel, muchos hablan de que llegaron a un sitio y se encontraron con personas que habían muerto hace mucho tiempo y que conocían. Otras hablan que llegan a otro sitio con seres que los consideran no humanos. O sea, hay muchas experiencias de gente que en realidad clínicamente se ha demostrado que han estado muertos y que regresaron. Y eso nos puede dar una pista. Nos podría dar una pista, pero obviamente no es como que una verdad absoluta, porque nosotros no tenemos forma de corroborar esa información y decir realmente. Claro, es que es difícil. Hasta para los científicos es difícil saber, porque si tú le preguntas, obviamente morimos y se acabó. Pues. O sea, es tan difícil como cuando le preguntas a un científico de dónde se originó nuestra existencia. A veces pienso que no debemos temer a la muerte, porque la muerte también es un regalo. Por eso que los dioses nos envidian, porque nosotros podemos morir y ellos no. Cuando dicen eso, quizá es que nos liberamos de este planeta, porque algunos dicen que este planeta es una prisión. Y sí es verdad, porque nosotros acá somos felices pero medianamente.
Y a pesar de todo, hay muchas personas, que ese es otro tema también, de famosos que se han desvivido. Yo veo la muerte como un camino hacia la incertidumbre. Lo veo así, porque es ese camino hacia ningún lugar. Que como te dije anteriormente, o sea, nadie sabe qué va a suceder cuando dejemos este mundo, pues. Lo que sí tienes mucha razón es con el tema de esa gran cantidad de famosos que misteriosamente han dejado este mundo, como el tema de Chester Bennington, Sí. de Linkin Park. Eso, a pesar de que él era una persona que tenía unas letras fuertes, o sea, Sí. sus canciones tenían unas letras con bastante contenido, bastante fuertes. Él era una persona que tenía muchísimos proyectos de vida. Tiene una fundación. Una fundación, ¿no? Con Chris Cornell, que prácticamente es su amigo y que vivieron lo mismo, pues. Vivieron lo mismo del abuso. Pues. Y yo siento que Chester vivió su vida, tiene sus hijos, su esposa, todo. Y cuando alguien pasa por ese tipo de problemas, creo que cuando uno busca desvivirse es cuando está pasando por ese problema, ¿no? Cuando el abuso es reciente. Sí, cuando el abuso es reciente. Todos tenemos depresión, así sea lo que sea, y más que todos los hombres que la ocultan mucho, la ocultan mucho porque siguen con su vida normal, pero por dentro están viviendo una guerra. Normalmente no exteriorizamos eso por un tema de que a nosotros se nos inculcaron de que los hombres tenemos que ser fuertes, ¿no? Pero eso igual es algo que el hombre puede ser abiertamente a hablar y a conocer. Hay amigos que se hablan y se dan consejos y superan eso. Y de eso está Chris Cornell, pues, que era su mejor amigo y pueden hablar. Pero ahí viene la cuestión, pues. Tenía muchos proyectos. Sí, o sea, tenía muchos proyectos. Y aparte su música también se sentía la depresión, pero siempre dejaba un mensaje muy bueno a las personas que podían estar viviendo ese problema o cualquier tipo de depresión. O sea, para mí realmente, o sea, en mi opinión personal, a él le hicieron algo. Él fue siempre un luchador. De repente se suicidó. O sea, lo desvivieron, se desvivió. Y raro es que su mejor amigo, que es con él, también se desvivió. Esos tipos de fundaciones siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Claro. Siempre terminan mal. Pero no estamos hablando de porque hay fundaciones pequeñas o grandes o medianas que también están contra eso, pero son, mira, esto mínimo. Pero cuando lo hace una persona que es grande y que tiene influencia, que tiene impacto, que tiene influencia, que mueve masas, que mueve millones de masas, ahí sí es peligroso. Ahí es peligroso para ellos. Pues. Para la persona que nunca vamos a saber quién son. Eso es peligroso. Lo podemos considerar élites, los dueños del mundo, que muchas personas dicen que eso no existe, que es pura patraña. Realmente eso existe, pues eso existe. Nosotros somos controlados por pocas personas, o sea, quieras verlo de alguna manera o no, somos controlados por pocas personas. Eso existe y es real. Es real. Es real. A mí me parece una de las teorías conspirativas, entre comillas, más poderosas que ha tenido la industria musical en las últimas décadas. Ese tema, el tema de Chester Bennington y su desaparición física, porque eso nos deja muy claro de que el tema de los come niños es algo que de alguna manera ellos van a seguir ahí por la eternidad. Sí. Ellos no van a dejar que nadie se meta. No veo el momento de que eso se vaya a acabar. No veo el momento de que eso se vaya a acabar, porque realmente es imposible que tú tengas la capacidad de desaparecer a una persona físicamente, o sea, por el simple hecho de emitir aunque sea un comentario en contra de ese tipo de personas. De hecho, hay muchos actores que tienen esas doctrinas del pensamiento un poco raras, pues. ¿Cómo es que se llama este actor? Tom Cruise, ¿no? El que hace de la agente 007, ¿no? Sí, no. Tom Cruise, que hace Misión Imposible. Misión Imposible. Tom Cruise. Bueno, él está en una secta llamada Cienciología. Dame, okay. Esa básicamente es un tipo. Obviamente el nombre no tiene nada que ver con la ciencia. En inglés es Scientology, pero cienciología no es algo que tenga que ver nada con ciencia. O sea, no sé realmente la etimología del nombre. Lo que sí te puedo decir es que la cienciología fue creada por Hubbard, ¿no? Pero bueno, sí, la cienciología, que básicamente es una secta que te desconecta de la familia. O sea, la cienciología tiene algo que se llama la desconexión. Yo sé que no es una característica solamente atribuida de la cienciología, ¿no? Yo sé que muchas religiones tienen ese tema de que te desconectan de las personas que no practican tu fe, pero la cienciología lo lleva a un caso bastante extremo. Eso sí, en la cienciología no van a entrar personas como tú y como yo, que somos unos pendejos, por decirlo así, pues. Ahí entra gente de mucho poder, o sea, tienes que tener una buena cantidad de dinero en tu banco para que puedas hacer
ser aceptado en una secta de ese tipo. Bueno, Incluso- imagínate, esta persona que fundó la cienciología es un escritor de ciencia ficción. Eso es todo lo que te iba a decir. Imagínate, o sea, Imagínate hacia dónde vamos en esa religión. en esa religión. Si nuestro pastor o nuestro líder es un escritor de ciencia ficción. O sea, sácalo por ahí. Incluso él tiene un dicho: si quieres conseguir mucho dinero en la vida, crea tu propia religión. Te puedo comparar la cienciología como un esquema Ponzi. Básicamente te Exacto. tratan de esa forma. Te tratan como si fuera un esquema piramidal. Tienes que hacer esto, tienes que traer más adeptos con tu misma posición social. O sea, todo pinta raro desde el principio. O sea, todo pinta muy raro. Y es algo muy distinto, pero sí tienen unas formas de vestirse bastante raras cuando van a hacer sus ceremonias y eso. Y eso sí, o sea, el tema de la desconexión en la cienciología, vuelvo a hacer énfasis con el tema de la desconexión en la cienciología, es por el hecho de que hay personas que tienen que separarse incluso de familias, de su familia entera, ¿verdad? Por el simple hecho de mantenerse en las filas de la cienciología. Y eso le pasó a Tom Cruise. Tom Cruise tuvo un problema fuertísimo con su mujer y de hecho la separación que ellos tuvieron fue a raíz de eso. Tanto así que hasta la mujer fue perseguida por esa misma gente. Es un adoctrinamiento total. Un adoctrinamiento total. Por eso tú ves que cuando tú hablas con esas personas, pareciera que estuvieses hablando con una inteligencia artificial en su fase beta. Sí. No hay una forma de razonar. O sea, no hay una forma de razonar. Por más que tú le digas X cosa que está al frente de su cara, prácticamente lo va a negar. Lo va a negar. Pues ya lo programaron para eso. Ya está programado. Exacto. Eso pasa en todas las sectas y todas las sectas que existieron en Estados Unidos. Pasaba eso. Agarraron a la persona, prácticamente la mayoría, mente débil, porque también seleccionaba. Como vuelvo a repetir otra vez, no todo el mundo es manipulable. No todo el mundo es manipulable. Pero así trabajan todas las sectas, pues. Así trabajan todas. Te destruyen y después te reconstruyen A su imagen y semejanza. Sí, por voy a eso decir- es que es bueno siempre en este mundo no quedarse solamente con la verdad oficial. Sí. Y uno mismo ponerse a investigar la verdad real. O sea, ponerte a investigar por otro lado, instruirte. Claro. Ya cuando tú tienes ya cierta maña, por decirlo así, o cierto conocimiento del mundo que te rodea, tú vas a tener ante la vida una posición más escéptica. Claro. Y eso hace, créeme, eso funciona como un blindaje ante situaciones de esta índole. Que obviamente eres una persona tan escéptica que cuando una persona te llega con cualquier cosa, con cualquier sí. cosa, ya tú, Sí, para, sí. no, disculpa, o sea, no es lo mío, te lo respeto, pero hasta ahí, pues, o sea, tú mismo tienes la capacidad, en base a tu conocimiento, de ponerle freno a todo eso. Carlos, lo que me dijo mi compañero es que siempre cuando le digan algo, una versión, traten de escuchar la otra y también analizarla y saber otras extensiones de otra información y así recopilar todo eso y pueden analizar y después tener su propio criterio y saber juzgar y después saber decidir. Eso siempre es bueno en todos los aspectos. Quizás en otro programa hablamos Hablamos un poco más sobre eso, un poco porque más sobre podemos eso, hablar ¿verdad? mucho de la ciencia, que tanto podemos creer en ella, de las religiones que tanto podemos creer. O sea, y englobando todo, podríamos hablar de lo que se conoce como la ingeniería social. O sea, Exacto. de la ingeniería social y cómo podríamos hacer nosotros para volvernos ese Neo de Matrix, ¿sabes? Sí. Que intenta como que de alguna forma salir de todo esto a lo que nosotros hemos sido programados, porque aunque no lo creamos, nosotros desde que nacemos ya estamos siguiendo patrones que Sí. son inculcados por otras personas. Para la próxima nos gustaría que interactuaran un poco más con nosotros, o sea, Claro. dejen sus inquietudes en los comentarios, escriban desde donde nos escriben Exacto. y que nos apoyen con temáticas con las que podamos tratar en los siguientes live. Entonces, bueno, un placer, muchachos, por Un haber estado. placer. Nos vemos en una próxima oportunidad y Chao, saludos a todos.